Más de 50.000 alemanes fueron ejecutados entre 1933 y 1945 por actos considerados resistencia. Estudiantes, militares, sacerdotes, funcionarios y civiles comunes fueron detenidos, juzgados o eliminados sin proceso por cuestionar al régimen. No existió margen para el error ni para la disidencia. Un comentario privado, un panfleto, una reunión o simplemente dudar en público podía terminar en prisión, tortura o muerte inmediata. El sistema funcionaba con rapidez. La Gestapo arrestaba sin orden judicial. Los tribunales del pueblo dictaban sentencias en minutos. Las SS ejecutaban a los condenados el mismo día. En los últimos meses de guerra, tribunales volantes fusilaban soldados y civiles en carreteras y plazas. La represión no se limitó a opositores organizados, alcanzó a familias enteras mediante las leyes de responsabilidad de sangre. El mensaje era simple y constante: ningún tipo de resistencia sería tolerado. ¿Por qué el régimen castigó incluso actos mínimos? ¿Cómo funcionaba la maquinaria que eliminó cualquier oposición interna? ¿Qué revelan estos castigos sobre el poder real del nazismo? El incendio del Reichstag. Cuando la represión se convirtió en ley, la noche del 27 de febrero de 1933 se convirtió en un punto de inflexión para el rumbo político de Alemania. El incendio que consumió la sala plenaria del Reichstag en Berlín redujo a escombros la cámara donde se había reunido el Parlamento de la República de Weimar. La policía encontró en el interior a Marinus van der Lubbe, un joven holandés que confesó haber actuado solo. Su explicación, centrada en un acto individual de protesta política, no influyó en la interpretación oficial que los líderes nazis formularon de inmediato. Hitler llegó al lugar acompañado de Hermann Göring y otros altos funcionarios. El canciller declaró públicamente que el incendio constituía evidencia de un complot comunista que buscaba desestabilizar al Estado. La investigación no logró establecer una autoría concluyente, y los debates historiográficos posteriores plantearon tanto la posibilidad de una acción individual como la de una operación facilitada o aprovechada por los nazis. Para el régimen, sin embargo, la cuestión de fondo no era la autoría, sino la utilidad política del suceso. El incendio proporcionaba la justificación para convertir la represión en una política de Estado amparada por normas de excepción. El 28 de febrero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg firmó el decreto para la protección del pueblo y del Estado. Este documento suspendió derechos constitucionales fundamentales: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la protección de la correspondencia privada. A partir de entonces, la policía podía efectuar registros sin orden judicial, intervenir comunicaciones y detener personas sin necesidad de presentar cargos formales. La figura de custodia protectora, introducida en el decreto, permitió encarcelar de manera indefinida a cualquier individuo considerado sospechoso de actividades contra el orden político. La medida, concebida teóricamente como temporal, permaneció vigente hasta 1945 y sirvió como base jurídica para la ampliación progresiva del aparato represivo. En los 2 días posteriores al decreto, la policía y las unidades de asalto del partido nazi realizaron detenciones masivas siguiendo listas preparadas con antelación. Cerca de 4.000 comunistas fueron arrestados en 48 horas, y el número continuó aumentando durante las semanas siguientes. A finales de marzo, aproximadamente 20.000 personas se encontraban encarceladas, y para el verano la cifra superaba las 100.000. Las prisiones ordinarias no pudieron absorber ese volumen, y el régimen recurrió a instalaciones adicionales destinadas exclusivamente a detenidos por motivos políticos. De esta necesidad surgieron los primeros campos de concentración, concebidos inicialmente como centros de reclusión extrajudicial destinados a intimidar y desarticular la oposición. El primero de estos campos fue Dachau, anunciado públicamente por Heinrich Himmler el 20 de marzo de 1933 y habilitado cerca de Múnich en una antigua fábrica de pólvora.
La instalación poseía capacidad inicial para varios miles de prisioneros y se convirtió en modelo para otros centros. En las semanas siguientes se crearon campos similares en Oranienburg, Esterwegen, Lichtenburg y Sachsenburg, muchos de ellos gestionados de manera local por las SA. Aunque los campos no estaban aún orientados al exterminio, sí funcionaban como instrumentos sistemáticos de castigo e intimidación. Los prisioneros eran sometidos a trabajos físicos repetitivos y agotadores realizados sin propósito práctico. Las condiciones eran duras: barracones saturados, escasa alimentación y ausencia de medidas sanitarias adecuadas. Los castigos corporales eran frecuentes y se ejecutaban con impunidad. Las muertes atribuidas a supuestos intentos de fuga, en su mayoría ejecuciones encubiertas, se volvieron habituales. A ellos se sumaban suicidios derivados de la dinámica del internamiento, registrados de manera rutinaria por las autoridades del campo. Mientras los campos se consolidaban como parte del sistema represivo, el régimen estableció mecanismos legales complementarios para formalizar la persecución política. El 21 de marzo de 1933 entró en vigor el Decreto contra la Malicia, que creó tribunales especiales encargados de procesar delitos políticos mediante procedimientos sumarios. Estos tribunales no utilizaban jurados y los jueces eran nombrados directamente por el partido nazi. La definición de traición o subversión se interpretaba de forma amplia y permitía condenar desde la difusión de rumores considerados perjudiciales hasta la escucha de emisiones de radio extranjeras. Cualquier comentario crítico sobre el régimen podía derivar en penas de prisión. El 24 de abril de 1933 se promulgó una ley que ampliaba el alcance de los delitos castigados con pena de muerte. Las conductas tipificadas bajo la figura de conspiración incluían reuniones políticas, impresión de panfletos, distribución de escritos opositores y cualquier acción considerada contraria al orden constitucional. En diciembre de 1934 se añadió otra disposición que establecía la pena capital para casos considerados agravados de insultos o declaraciones ofensivas contra líderes del Estado o del partido. La vaguedad de la categoría agravada otorgaba a los jueces un margen interpretativo que convertía expresiones privadas o caricaturas en delitos susceptibles de castigo extremo. Las SA actuaban simultáneamente como fuerza paramilitar que extendía el terror más allá del marco jurídico. Su actividad quedó evidenciada en episodios como la Semana del Terror en Köpenick, en junio de 1933. Durante esos días, grupos de las SA realizaron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos contra opositores y algunos residentes judíos. Las víctimas eran golpeadas, retenidas durante días y abandonadas sin atención médica. Al menos 24 personas murieron en ese episodio. La policía no intervino. Desde el 17 de febrero de 1933, Göring había ordenado que los miembros de las SA, SS y Stahlhelm no fueran arrestados por acciones contra comunistas u otros enemigos del Estado. La instrucción otorgó impunidad total a estas unidades y las convirtió en instrumento no oficial de presión política. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó la ley habilitante, que otorgó a Hitler la capacidad de dictar leyes sin participación del Parlamento y aún en contradicción con la Constitución. La sesión se desarrolló en un ambiente de intimidación. Los diputados comunistas estaban ausentes debido a las detenciones y la clandestinidad, y los socialdemócratas, aunque votaron en contra, no tuvieron posibilidad de bloquear la medida. El edificio permanecía rodeado por unidades de las SA, y los corredores estaban ocupados por miembros del partido que ejercían presión visible sobre los legisladores. La aprobación de la ley convirtió al canciller en una autoridad con poder legislativo absoluto. En los meses siguientes, el sistema multipartidista fue desmantelado por completo. El Partido Comunista había sido prohibido tras el incendio del Reichstag. El Partido Socialdemócrata fue disuelto en junio de 1933 y otras organizaciones políticas, como el Partido del Centro, se disolvieron ante la presión del régimen. El 14 de julio de ese año, una ley estableció al partido nazi
como única fuerza política legal. A partir de entonces, formar o mantener un partido alternativo se convirtió en delito punible con prisión. La consolidación del poder también tuvo implicaciones internas dentro del propio movimiento nazi. El 30 de junio de 1934 comenzó la Noche de los Cuchillos Largos, una purga dirigida contra la cúpula de las SA. Ernst Röhm, su líder, había expresado aspiraciones de ampliar el papel de la organización e incluso integrar al ejército regular bajo su mando. Estas pretensiones generaron desconfianza en la cúpula militar y preocupación en Hitler, que optó por neutralizar a Röhm y a sus aliados mediante una operación de arrestos y ejecuciones. La purga también incluyó al general Kurt von Schleicher y a otros políticos que habían expresado críticas o mantenido posiciones contrarias al régimen. Las cifras oficiales mencionaron 77 muertes, aunque estudios posteriores calcularon un número mayor. Tras la purga, las SS tomaron el control de la seguridad interna y consolidaron un aparato político-policial más disciplinado y centralizado. La Gestapo, creada formalmente en 1934, se integró rápidamente en esta estructura y asumió la tarea de identificar y neutralizar opositores. Su actividad se apoyaba en informantes, vigilancia constante y detenciones preventivas. Paralelamente, las SS reforzaron el sistema de campos de concentración y desarrollaron capacidades adicionales que, en años posteriores, se expandirían hacia formas más complejas de represión y violencia estatal. A finales de 1934, el proceso de transformación de Alemania en un Estado totalitario estaba prácticamente consolidado. Los partidos políticos habían sido eliminados, la prensa estaba sometida a control estricto, las organizaciones sindicales habían desaparecido y la vida pública estaba regulada por normas que penalizaban cualquier disidencia. Los campos de concentración funcionaban a plena capacidad y albergaban a miles de prisioneros sometidos a vigilancia, trabajo forzado y castigos físicos. Los tribunales especiales procesaban un número creciente de casos y las leyes aprobadas en menos de 2 años permitían castigar desde actos conspirativos hasta comentarios emitidos en privado. La población comprendió que la adaptación al nuevo orden implicaba silencio, obediencia y alineamiento visible con la ideología del régimen. En ese contexto, la posibilidad de resistencia organizada quedó reducida a mínimos y solo reaparecería cuando los acontecimientos externos modificaran de nuevo el equilibrio político. La Gestapo en la sombra, el pulso secreto del control total. En abril de 1933, Hermann Göring estableció en Prusia una nueva institución policial que pronto se transformaría en el núcleo operativo del aparato represivo nazi. La Geheime Staatspolizei, conocida como Gestapo, nació como policía secreta del Estado con la función declarada de investigar amenazas al nuevo régimen. El nombre fue creado por un empleado administrativo al buscar una abreviatura adecuada para formularios oficiales, sin que nadie imaginara que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles del terror político del siglo XX. Rudolf Diels, funcionario de la Policía Política prusiana, fue su primer director operativo, aunque la estructura inicial respondía directamente a la visión de Göring. En 1934, Heinrich Himmler, jefe de las SS, asumió el control de la organización y la integró progresivamente dentro de un sistema policial nacional. 2 años después, Hitler nombró a Himmler jefe de toda la policía alemana, lo que permitió que Reinhard Heydrich organizara la Gestapo dentro de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Para 1936, la Gestapo funcionaba como una institución centralizada con autoridad en todo el territorio alemán y capacidad para actuar sin contrapesos judiciales. El marco legal que definía a la Gestapo estaba diseñado para colocar a la institución fuera de cualquier control formal. Sus agentes podían arrestar, interrogar y detener a personas sin necesidad de presentar cargos ni obtener órdenes judiciales. La figura de custodia protectora, reinterpretada radicalmente a partir de 1933, permitía detenciones preventivas sin límites temporales.
Quienes ingresaban bajo esta figura no eran enviados a cárceles regulares, sino directamente a campos de concentración administrados por las SS. La ausencia de procedimientos judiciales, abogados defensores o recursos legales transformaba cada arresto en una sentencia indefinida. La Gestapo no estaba obligada a notificar a familiares ni a proporcionar información sobre el paradero del detenido. Este sistema paralelo de justicia extrajudicial significó que miles de personas desaparecieron sin dejar rastro administrativo. Aunque la percepción pública consideraba a la Gestapo una organización omnipresente, su tamaño real era sorprendentemente reducido. En 1944, en el momento de mayor expansión, contaba con unos 31.000 agentes para vigilar a una población de 66 millones de habitantes dentro del Reich, sin incluir territorios ocupados. Esta desproporción aparente se resolvía mediante un método fundamental para la eficacia de la institución: la utilización sistemática de denuncias civiles. La Gestapo dependía profundamente de la colaboración voluntaria de la población. Vecinos, compañeros de trabajo y hasta familiares enviaban denuncias escritas que eran examinadas de forma rutinaria. La mayoría de los casos investigados comenzaban con una sospecha transmitida por ciudadanos comunes, que reportaban comentarios escuchados en conversaciones privadas, conductas percibidas como desleales o simples discrepancias personales elevadas al nivel de delito político. El régimen fomentaba activamente esta práctica mediante propaganda que presentaba las denuncias como un deber patriótico. Al mismo tiempo, el miedo a ser acusado indirectamente fomentaba la autocensura generalizada. Las investigaciones posteriores revelaron que solo alrededor del 10% de los expedientes de la Gestapo trataban sobre resistencia política organizada. La gran mayoría se refería a infracciones menores: escuchar emisoras extranjeras, difundir rumores, hacer comentarios críticos sobre medidas del gobierno o expresar dudas sobre la política militar alemana. La aparente dispersión temática de estos casos no disminuía su impacto. Al contrario, la imprevisibilidad del castigo reforzaba la eficacia del sistema, ya que demostraba que cualquier comentario podía desencadenar una investigación formal. Los métodos de interrogatorio empleados por la Gestapo se basaban en la combinación de presión física y psicológica. Las palizas con porras, cables y objetos contundentes formaban parte de los procedimientos estándar. La privación del sueño se utilizaba de manera sistemática, manteniendo a los detenidos en salas iluminadas durante días mientras los interrogadores se relevaban de manera continua. Se registraron prácticas de inmersión repetida en agua fría para provocar asfixia parcial sin causar muerte inmediata, así como la aplicación de descargas eléctricas en zonas sensibles del cuerpo. El objetivo principal de estos métodos no se limitaba a obtener información puntual, sino generar colapso total de resistencia. La información obtenida durante los interrogatorios se utilizaba para ampliar redes de sospechosos, produciendo un efecto multiplicador que podía desarticular organizaciones clandestinas en pocos días. Este método tuvo un impacto inmediato sobre la resistencia comunista y socialdemócrata. Entre 1933 y 1935, las redes del Partido Comunista Alemán fueron prácticamente destruidas. Más de 100.000 militantes fueron arrestados durante los primeros años del régimen, y cerca de 25.000 murieron en ejecuciones o campos de concentración antes de 1945. Los socialdemócratas sufrieron un destino similar. En mayo de 1933, el régimen prohibió las organizaciones sindicales y las reemplazó por el Frente Alemán del Trabajo, eliminando estructuras que habían operado durante décadas. Los dirigentes sindicales fueron arrestados de manera masiva, mientras algunos lograron exiliarse y establecer redes en Praga, París y Londres. Sin embargo, sus intentos de mantener contactos con Alemania se vieron frustrados por la interceptación sistemática de correspondencia, la infiltración de mensajeros y la vigilancia intensiva de comunicaciones.
Para 1935, la resistencia política organizada dentro del país estaba reducida a pequeñas células con capacidad operativa prácticamente nula. La práctica de detenciones preventivas masivas se intensificó con el tiempo. En julio de 1935, Himmler ordenó incrementar el número de prisioneros comunistas en 1000 personas. Los jefes regionales de la Gestapo, respondiendo a incentivos de celo ideológico, superaron la cifra asignada y arrestaron a más de 1500 personas en pocos días. Unas 800 fueron enviadas a Sachsenhausen y otras 700 a Dachau. Estas detenciones no respondían a acciones específicas detectadas, sino a evaluaciones generales basadas en sospechas ideológicas. El concepto de culpabilidad se expandió para incluir no solo actividades políticas, sino también presuntas intenciones o afiliaciones pasadas. Ser exmilitante comunista, tener familiares vinculados a partidos de izquierda o haber expresado simpatías políticas años antes podía justificar un arresto indefinido. Los tribunales especiales creados en 1933 complementaban este sistema extrajudicial. Funcionaban sin jurado y con procedimientos rápidos. Las sentencias eran inapelables. Los jueces eran seleccionados por su compromiso político con el régimen, lo que garantizaba veredictos alineados con las prioridades del Estado. Entre 1934 y 1935 se registraron solo 13 sentencias de muerte, cifra considerada insuficiente por el Ministerio de Justicia nazi, que criticó formalmente diversos casos por falta de dureza. La presión institucional para endurecer el sistema judicial produjo un incremento sostenido en la severidad de las condenas. A finales de la década de 1930, los tribunales especiales dictaban varios cientos de sentencias anuales, muchas de ellas con pena de muerte. Conductas que en 1934 implicaban prisión de 2 años eran castigadas con ejecución en 1938. La legislación complementaria reforzaba aún más el sistema represivo. El 20 de diciembre de 1934, una ley amplió drásticamente la aplicación de la pena capital al permitir que declaraciones ofensivas contra líderes del partido fueran consideradas delitos agravados. La falta de precisión en la definición de agravado permitía que comentarios privados, caricaturas o cartas personales interceptadas fueran interpretados como amenazas graves contra el Estado. La llamada Ley contra la Malicia, promulgada en marzo de 1933 y ampliada posteriormente, transformó en delito punible la difusión de rumores o la crítica indirecta al régimen. Miles de casos documentados muestran la aplicación sistemática de estas leyes a situaciones cotidianas. Trabajadores condenados por expresar pesimismo, ancianos arrestados por emitir opiniones negativas en conversaciones privadas o mujeres procesadas por expresar preocupación por familiares en el frente. La vigilancia se extendió también al ámbito religioso. El concordato firmado en julio de 1933 prometía autonomía a la Iglesia Católica, pero el régimen violó reiteradamente sus disposiciones. Sacerdotes que criticaban políticas nazis eran arrestados mediante cargos fabricados. Los llamados juicios de sacerdotes, entre 1935 y 1937, buscaban desacreditar instituciones religiosas mediante acusaciones de conducta impropia. En el ámbito protestante, la división interna debilitó cualquier capacidad de oposición. El movimiento de cristianos alemanes apoyó abiertamente al régimen, mientras que la Iglesia confesante intentó resistir, aunque sus posibilidades eran limitadas. Pastores como Martin Niemöller fueron arrestados y enviados a campos de concentración durante años por cuestionar la intervención del Estado en asuntos eclesiásticos. La infiltración de la Gestapo en organizaciones clandestinas alcanzó también a grupos anarcosindicalistas. En 1936, mediante información de un informante, la policía realizó una operación coordinada que resultó en el arresto de 89 miembros. Muchos murieron ejecutados o en campos de concentración. Estas operaciones demostraron la capacidad de la Gestapo para penetrar incluso redes pequeñas y altamente clandestinas
dedicadas a la organización de huelgas, distribución de propaganda o apoyo a voluntarios que viajaban a la Guerra Civil Española. Para 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, el sistema represivo alemán había alcanzado un nivel excepcional de coordinación y eficacia. La Gestapo, junto con las SS, los tribunales especiales y los campos de concentración, formaba una estructura integrada que podía identificar, arrestar y neutralizar opositores políticos de manera casi inmediata. La red de informantes civiles completaba el mecanismo, convirtiendo a la sociedad en un elemento activo del control estatal. En ese contexto, la resistencia organizada era prácticamente imposible. Las pocas células que continuaban operando disponían de escasos recursos, contactos mínimos y un margen de acción reducido a tareas simbólicas, como la distribución de panfletos o la realización de pintadas nocturnas. El régimen había logrado construir un sistema de vigilancia que no dependía únicamente de la presencia física de la policía, sino de la interiorización del miedo. La posibilidad de denuncia estaba siempre presente. Las relaciones sociales se transformaron por completo. Cualquier persona podía convertirse en delatora y cualquier expresión imprudente podía interpretarse como delito político. La población adaptó sus hábitos cotidianos a ese entorno. La autocensura, la prudencia extrema y la vigilancia constante reemplazaron la interacción social espontánea. De esta manera, el sistema represivo adquirió su forma definitiva, preparando el escenario para su expansión durante los años de guerra, cuando estas estructuras serían aplicadas en territorios ocupados con una intensidad aún mayor. La nación sitiada. Cuando la guerra volvió sospechoso a cada ciudadano, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 marcó un cambio profundo en el funcionamiento del aparato represivo nazi. Las prácticas de vigilancia, detención y castigo que antes de la guerra formaban parte de un sistema de control político interno se transformaron en mecanismos jurídicos y administrativos destinados a perseguir cualquier conducta interpretada como amenaza para el esfuerzo militar. El régimen redefinió legalmente amplias categorías de comportamiento como traición en tiempo de guerra, comentarios sobre la situación militar, críticas a decisiones estratégicas o incluso expresiones de desaliento podían ser considerados atentados contra la seguridad del Estado. La transición del marco conceptual de disidencia política al de traición bélica permitió aplicar medidas punitivas más severas sin necesidad de modificar sustancialmente la estructura institucional existente. El 1 de septiembre de 1939, coincidiendo con la invasión de Polonia, entró en vigor el decreto contra los parásitos del pueblo. Esta legislación estableció que delitos cometidos durante condiciones de guerra, como apagones obligatorios o restricciones de movilidad, serían castigados con la pena de muerte si se consideraba que aprovechaban las circunstancias bélicas. La imprecisión deliberada del decreto permitía calificar como crimen capital desde robos cometidos durante bombardeos hasta transacciones en mercados paralelos que involucraban productos racionados. El régimen justificaba estas medidas con el argumento de que la cohesión interna era esencial para la supervivencia nacional y que cualquier debilitamiento del esfuerzo colectivo tenía implicaciones militares directas. Esta narrativa permitía sancionar acciones que, en condiciones normales, habrían sido tratadas como infracciones menores dentro del sistema penal ordinario. Los tribunales especiales adquirieron durante los primeros meses de guerra una importancia creciente. Su jurisdicción se amplió para incluir delitos que afectaran la moral pública, la disciplina militar o la seguridad del Estado. Escuchar emisoras extranjeras, especialmente la BBC o Radio Moscú, se convirtió en una infracción grave, ya que la legislación consideraba estas transmisiones como instrumentos de propaganda enemiga. Las denuncias relacionadas con radios domésticos aumentaron significativamente durante los primeros años de conflicto, en parte por la presión social generada por la intensificación de la vigilancia. Los juicios se resolvían con rapidez, y las sentencias, que antes de la guerra podían oscilar entre multas y periodos breves de prisión,
se transformaron en penas de muerte con creciente frecuencia. Entre 1939 y 1945, el número de ejecuciones dictadas por tribunales especiales alcanzó cifras muy superiores a las registradas durante los años previos al conflicto. La ocupación de Polonia en 1939 inauguró un modelo de administración represiva dirigido a eliminar cualquier posibilidad de organización nacional. Las SS y la Gestapo siguieron de cerca a las unidades de combate, con listas elaboradas antes de la invasión que identificaban a representantes de instituciones académicas, religiosas, profesionales y políticas. La Operación Tannenberg y la Acción AB fueron operaciones destinadas a la eliminación de la élite intelectual polaca. Las víctimas incluían maestros, profesores, sacerdotes, médicos y funcionarios municipales. Los objetivos eran llevar a cabo ejecuciones selectivas que desarticularan toda estructura de liderazgo local y redujeran la capacidad de resistencia organizada. La política alemana en Polonia combinaba detenciones sistemáticas, deportaciones y ejecuciones públicas destinadas a imponer control inmediato sobre la población ocupada. Las ejecuciones públicas se convirtieron en un instrumento de intimidación colectiva. En numerosos pueblos y ciudades se llevaron a cabo fusilamientos y ahorcamientos en lugares visibles para la población local. En muchos casos, las autoridades alemanas obligaban a residentes a presenciar estas acciones. El propósito oficial era prevenir actividades clandestinas mediante la demostración de las consecuencias. Estas ejecuciones respondían a órdenes específicas destinadas a consolidar la ocupación. La combinación de violencia pública y detenciones masivas buscaba asegurar el control operativo de un territorio extenso y diverso, mediante la eliminación selectiva de elementos considerados potencialmente hostiles. En paralelo, el sistema de campos de concentración experimentó una expansión significativa entre 1939 y 1941. Los campos existentes se ampliaron con nuevas secciones de barracones y se construyeron instalaciones adicionales para manejar la llegada creciente de prisioneros de territorios ocupados. En esta etapa inicial de guerra, los prisioneros incluían polacos, checos, franceses, holandeses, belgas y noruegos, además de alemanes considerados enemigos políticos. Las condiciones en los campos se deterioraron rápidamente. La demanda de mano de obra forzada aumentó debido a los requerimientos de producción militar. Trabajos extenuantes en canteras, fábricas subterráneas y proyectos de infraestructura se realizaron bajo supervisión estricta, con raciones de alimentos que no cubrían las necesidades básicas y un acceso prácticamente inexistente a atención médica. La mortalidad por agotamiento físico, enfermedades y desnutrición creció en proporciones considerables. La represión dentro del propio territorio alemán también se intensificó. Cualquier expresión contraria al discurso oficial sobre el curso de la guerra podía ser denunciada como derrotismo. La ley contra la malicia, aplicada desde 1933 y reforzada durante el conflicto, se utilizó ahora para castigar comentarios que se consideraban dañinos para la moral pública. La red de informantes civiles, ya consolidada antes de la guerra, se volvió aún más activa. Oficinas de la Gestapo recibían continuamente informes de ciudadanos sobre conversaciones escuchadas en tranvías, mercados, fábricas o colas de racionamiento. Estas denuncias derivaban en interrogatorios y, en muchos casos, en condenas severas. Las autoridades interpretaban cualquier comentario sobre escasez de alimentos, incremento de bombardeos o progresos del enemigo como indicios de amenaza ideológica o sabotaje moral. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 introdujo un nivel adicional de violencia. La planificación militar incluía órdenes específicas dirigidas a funcionarios alemanes para ejecutar sin juicio a comisarios políticos soviéticos capturados. Las represalias contra población civil en el frente oriental se aplicaban en respuesta a acciones de partisanos. Pueblos enteros fueron destruidos y sus habitantes ejecutados. Las condiciones de guerra en el este
permitieron aplicar medidas extremas sin limitaciones legales. El decreto de jurisdicción Barbarroja otorgó impunidad a soldados alemanes por crímenes cometidos contra civiles soviéticos, lo que intensificó prácticas de destrucción de aldeas, ejecuciones arbitrarias y deportaciones en masa. Las consecuencias de la guerra también marcaron la evolución del sistema judicial interno. El Tribunal del Pueblo, fundado en 1934 y destinado inicialmente a casos de alta traición, adquirió un papel central en la represión. Bajo la presidencia de Otto Georg Thierack y posteriormente de Roland Freisler, el tribunal dictó un número creciente de sentencias de muerte. La postura de Freisler se caracterizaba por juicios sumarios, interrupciones constantes a los acusados y la emisión de veredictos sin posibilidad de defensa efectiva. La mayoría de los acusados enfrentaba cargos relacionados con derrotismo, conspiración o sospechas de colaborar con potencias extranjeras. Las ejecuciones se llevaban a cabo pocas horas después de la sentencia y solían realizarse mediante ahorcamiento o guillotina. Entre 1942 y 1945, el Tribunal del Pueblo sentenció a muerte a varios miles de personas. El régimen extendió también la represión a grupos religiosos y sociales considerados insubordinados. Los testigos de Jehová fueron arrestados sistemáticamente por negarse al servicio militar o al saludo obligatorio. Muchos fueron enviados a campos de concentración, donde se les asignó trabajos forzados y se les presionó para firmar declaraciones de renuncia a su fe. La aplicación del párrafo 175 se intensificó durante la guerra, y los tribunales enviaban a prisioneros homosexuales a campos de concentración en donde debían realizar trabajos extenuantes bajo vigilancia estricta. Los Sinti y Roma fueron deportados masivamente a partir de 1942 y sometidos a políticas que combinaban trabajo forzado, hambre y enfermedades no tratadas. En los territorios ocupados de Europa Occidental, las fuerzas alemanas aplicaron políticas sistemáticas de represalias colectivas. En Francia, Bélgica, los Países Bajos, Noruega y Dinamarca, las autoridades militares respondían a acciones de la resistencia con ejecuciones masivas de civiles. En muchos casos, la destrucción deliberada de localidades completas era utilizada como método disuasorio. Las represalias oficiales establecían una proporción fija de civiles ejecutados por cada soldado alemán muerto en operaciones de resistencia. La masacre de Oradour-sur-Glane, en junio de 1944, donde cientos de civiles fueron asesinados, es uno de los ejemplos documentados más notorios de esta política. A medida que el conflicto avanzaba y las derrotas se acumulaban, el régimen intensificó sus esfuerzos por controlar cualquier signo de descontento interno. La expectativa oficial era que la población adoptara una actitud de disciplina absoluta frente a las crecientes dificultades. El aparato represivo actuaba con rapidez contra cualquier indicio de colapso moral. La vigilancia civil, la censura informativa, los tribunales especiales y el sistema de campos formaban un conjunto integrado que operaba de manera continua durante toda la guerra. Para 1945, el alcance del castigo había alcanzado una extensión sin precedentes. La estructura legal y administrativa creada durante los primeros años del conflicto continuaría evolucionando incluso en los momentos finales del régimen, dejando un registro histórico de decisiones basadas en una estrategia de control total. Mentes rebeldes. El precio mortal de desafiar al Reich. En febrero de 1943, en el edificio principal de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, 2 estudiantes fueron observados depositando hojas impresas desde un balcón interior hacia el vestíbulo. Hans y Sophie Scholl, de 24 y 22 años respectivamente, llevaban meses redactando y distribuyendo de manera clandestina una serie de panfletos firmados colectivamente bajo el nombre de la Rosa Blanca. Estos materiales denunciaban políticas del régimen nazi, exponían información sobre crímenes cometidos en el Frente Oriental y exhortaban a la población educada a reflexionar sobre el rumbo político del país. Sus actividades se desarrollaban mediante distribución postal
entrega manual en universidades y pintadas nocturnas en edificios académicos. El conserje Jacob Schmid, que apoyaba activamente al régimen, los identificó y notificó de inmediato a las autoridades. Minutos después, patrullas de la Gestapo presentes en el campus procedieron al arresto. Su compañero Christoph Probst fue detenido pocas horas más tarde tras la incautación de un borrador manuscrito que lo vinculaba directamente con la producción de los panfletos. Las acciones del grupo no incluían sabotaje físico, atentados militares ni actividades de espionaje. Su resistencia consistía en argumentaciones políticas centradas en principios éticos y reflexiones sobre el sentido de responsabilidad ciudadana. Hans Scholl había servido como asistente médico en el Frente Oriental en 1942, donde observó procedimientos militares relacionados con deportaciones y trato a civiles soviéticos. El grupo, integrado también por Alexander Schmorell, Willy Graf y el profesor de filosofía Kurt Huber, compartía interés por la filosofía clásica, el pensamiento religioso y la tradición humanista alemana. Su objetivo consistía en activar un debate moral entre sectores civiles e intelectuales mediante escritos breves enviados a universidades de varias ciudades. Consideraban que la difusión de información verificada sobre el curso real de la guerra y sobre políticas criminales del régimen podía generar conciencia crítica en círculos académicos. Tras el arresto, la Gestapo condujo a los Scholl a su cuartel regional, donde fueron interrogados durante varios días. En una fase inicial, ambos negaron vínculos con otras personas, pero documentos incautados en registros domiciliarios, entre ellos borradores y material tipográfico, contradecían estas declaraciones. La investigación, basada en análisis comparativo de escritura, correspondencia intervenida y declaraciones obtenidas de terceros detenidos, permitió a los interrogadores reconstruir la estructura del grupo y su funcionamiento. En paralelo, se efectuaron registros en residencias estudiantiles y dependencias universitarias para identificar a colaboradores adicionales. El 22 de febrero de 1943, 4 días después de su detención, Hans Scholl, Sophie Scholl y Christoph Probst fueron presentados ante el Tribunal del Pueblo en una sesión celebrada en Múnich. Roland Freisler, presidente de ese tribunal desde 1942, dirigió el proceso. Como era habitual en casos de alta traición en tiempo de guerra, la audiencia se desarrolló sin oportunidad real de defensa. Los acusados recibieron cargos por desmoralización del ejército, distribución de propaganda hostil y conspiración para socavar la seguridad del Estado. La sesión concluyó con sentencias de muerte para los 3 jóvenes. Horas después del veredicto, se ejecutaron las condenas mediante guillotina en la prisión de Stadelheim, conforme al procedimiento estándar para sentencias dictadas por tribunales especiales durante la guerra. Las autoridades registraron las ejecuciones sin ceremonia pública y notificaron a las familias únicamente cuando los procedimientos administrativos ya habían concluido. La investigación continuó durante los meses siguientes. El profesor Kurt Huber fue detenido, juzgado y ejecutado en julio de 1943 por su participación en la redacción del último panfleto. Alexander Schmorell y Willy Graf fueron aprehendidos y trasladados a centros penitenciarios antes de su juicio. Las propiedades de los condenados fueron confiscadas según disposiciones legales aplicables en casos de traición. Las familias de los implicados enfrentaron interrogatorios y, en algunos casos, períodos de detención preventiva. El objetivo administrativo era impedir la reconstrucción de redes de simpatizantes y asegurar la disuasión general. La represión contra la Rosa Blanca coincidió con la intensificación de medidas contra otros grupos considerados peligrosos por su capacidad intelectual o política. Entre ellos se encontraba el Círculo de Kreisau, un conjunto de civiles y militares que se reunía de forma periódica en la finca de Helmut James von Moltke en Silesia. La finalidad principal del grupo era analizar opciones de reorganización política, jurídica y social en una Alemania posterior al nazismo.
Sus integrantes incluían diplomáticos, teólogos, aristócratas y funcionarios experimentados con formación en derecho constitucional, economía y teología. El grupo no planificaba acciones militares ni conspiraciones directas contra líderes del régimen. Las reuniones consistían en debates sobre sistemas federales, descentralización administrativa, libertades civiles y reconstrucción económica basada en principios de justicia social. La Gestapo comenzó a detectar la existencia del grupo en 1943 mediante información obtenida en interrogatorios de detenidos relacionados con diversas investigaciones. El análisis de correspondencia y vigilancias puntuales permitió identificar nombres vinculados a encuentros privados en Kreisau. El 19 de enero de 1944, von Moltke fue arrestado por presunta deslealtad política. Los interrogatorios posteriores revelaron listas parciales de participantes en discusiones celebradas en la finca. Durante los meses siguientes, fueron detenidos Peter Jörg von Wartenburg, Theodor Haubach, Julius Leber y otras figuras que habían participado en reuniones intelectuales del grupo. Aunque algunos miembros mantenían contactos con opositores involucrados en la conspiración militar del 20 de julio de 1944, el Círculo de Kreisau no había desarrollado estructuras operativas destinadas a ejecutar acciones violentas. Entre enero y febrero de 1945, con el avance de los ejércitos soviéticos hacia Berlín, los juicios contra miembros del Círculo se aceleraron. Roland Freisler presidió varias de estas sesiones. Von Moltke fue condenado a muerte en enero de 1945 por cargos de planificación teórica de un orden político alternativo. En sesiones separadas, el tribunal dictó sentencias de muerte para Haubach, Stelzer y Gross, además de otros acusados vinculados de manera indirecta. El 2 de febrero de 1945 se celebró otro juicio que involucró a Klaus Bonhoeffer, Rüdiger Schleicher, Hans John y Friedrich Justus Perels. Todos fueron condenados a muerte en procedimientos sumarios. Las sentencias se ejecutaron en la prisión de Plötzensee, centro utilizado habitualmente para castigos relacionados con delitos políticos. Los métodos de ejecución aplicados en Plötzensee respondían a disposiciones emitidas por autoridades superiores. Las ejecuciones se realizaban mediante horca en dispositivos adaptados para ahorcamientos simultáneos y rápidos. El régimen consideraba que la exhibición pública de cuerpos no era necesaria, pero mantenía los cadáveres suspendidos durante periodos breves tras la ejecución según directrices internas destinadas a confirmar la muerte. La documentación administrativa de Plötzensee registra al menos 90 ejecuciones relacionadas con diversos grupos civiles y militares de resistencia entre agosto de 1944 y abril de 1945. El análisis de los casos de la Rosa Blanca y del Círculo de Kreisau revela una estrategia represiva orientada a neutralizar cualquier tipo de oposición basada en reflexión intelectual o análisis político. Los panfletos distribuidos por los estudiantes contenían críticas al régimen y datos sobre la guerra, pero no proponían acciones violentas. El Círculo de Kreisau elaboraba documentos teóricos sobre estructuras futuras de gobierno sin intención operativa inmediata. Sin embargo, para el régimen, cualquier cuestionamiento de legitimidad política o cualquier discurso alternativo sobre el futuro nacional representaba una amenaza estructural. Por ello, la legislación aplicada se basaba en el principio de que la mera discusión de escenarios post-nazis constituía traición. Las investigaciones realizadas por la Gestapo trataban conversaciones privadas, correspondencia personal, borradores manuscritos y debates intelectuales como pruebas suficientes de deslealtad. Las autoridades interpretaban estas actividades como evidencia de potencial creación de estructuras políticas alternativas que, incluso sin planificación militar concreta, podían erosionar la cohesión ideológica del régimen. La criminalización de discusiones teóricas respondía a una lógica administrativa que equiparaba reflexión crítica con conspiración. De esta forma, la frontera entre pensamiento y acción desapareció completamente dentro del marco jurídico de seguridad del Estado.
La rapidez con la que se ejecutaban las sentencias tenía funciones prácticas definidas. Impedía que los acusados establecieran contactos adicionales durante la detención, reducía posibilidades de difusión de información y evitaba presiones diplomáticas o civiles internas para reconsiderar veredictos. Durante la etapa final de la guerra, cuando los frentes colapsaban y diversas instituciones enfrentaban disfunciones, las autoridades aceleraron aún más la ejecución de condenas políticas. Los registros de varios centros penitenciarios muestran que numerosos detenidos murieron en los meses finales del conflicto tras años de encarcelamiento previo, en procedimientos que buscaban impedir cualquier liberación accidental como consecuencia del avance aliado. Los casos de la Rosa Blanca y del Círculo de Kreisau representan distintos modelos de resistencia civil eliminada mediante mecanismos judiciales y policiales plenamente operativos. Ambos grupos actuaban sin armas, sin sabotajes y sin conspiraciones militares inmediatas. Sus actividades se centraban en difundir información, discutir principios o elaborar propuestas para una estructura política futura. No obstante, en el contexto legal del régimen nazi, estas actividades fueron consideradas suficientes para justificar procesos por alta traición. La combinación de vigilancia sistemática, legislación imprecisa, tribunales excepcionales y ejecución rápida de sentencias permitió que el régimen eliminara cualquier manifestación de pensamiento político alternativo durante la guerra. Conspiración contra Hitler. El fracaso que desató una ola de castigos. A las 12:42 del 20 de julio de 1944, una explosión alteró el ritmo cotidiano en la sede militar conocida como la Guarida del Lobo, ubicada en los bosques de Prusia Oriental. Una reunión de evaluación sobre la situación en el frente oriental estaba en curso cuando un artefacto explosivo colocado dentro de un maletín detonó en el interior de la sala. El coronel Klaus von Stauffenberg, oficial del Ejército de Reserva, había introducido el dispositivo momentos antes y abandonado el complejo bajo el pretexto de atender asuntos urgentes. La detonación provocó la muerte de 4 asistentes y heridas de gravedad a varios otros. Hitler, situado cerca del punto de impacto, sufrió lesiones moderadas debido a la protección parcial que ofreció una pata de la mesa en torno a la cual se desarrollaba la reunión. El fracaso de la operación desencadenó una campaña represiva que se extendió durante los últimos meses del régimen. El atentado formaba parte de una serie de planes que círculos militares y civiles habían evaluado desde 1938. Las experiencias acumuladas en campañas militares y los informes sobre crímenes cometidos en territorios ocupados motivaron a diversos oficiales, diplomáticos y administradores a considerar la necesidad de un cambio de liderazgo. En la planificación de esta operación coincidieron figuras como Ludwig Beck, antiguo jefe del Estado Mayor, y Karl Friedrich Goerdeler, exalcalde de Leipzig, quienes se perfilaban como posibles dirigentes de un gobierno provisional. La estrategia prevista consistía en eliminar al jefe de Estado mediante la detonación de un artefacto explosivo y activar de inmediato la Operación Valquiria, un plan oficial diseñado originalmente para contrarrestar levantamientos internos, pero que los conspiradores pretendían utilizar para tomar el control administrativo y militar del país. El plan requería coordinación entre unidades militares dispersas, comunicaciones precisas y una cadena de mando cohesionada. Sin embargo, tras la explosión, la noticia de la supervivencia de Hitler se difundió de manera irregular, generando incertidumbre entre los comandantes llamados a ejecutar la fase posterior del plan. Las órdenes contradictorias emitidas en Berlín y otros puntos del país complicaron la movilización prevista. El general Friedrich Fromm, responsable del Ejército de Reserva y figura central para el éxito de la operación, optó por retirarse del complot, una vez que se confirmó la continuidad del liderazgo político. En un intento por demostrar lealtad y desvincularse de la conspiración, ordenó la ejecución inmediata de Stauffenberg, Merz von Quirnheim, Olbricht y Haeften en el patio del Ministerio del Ejército en Berlín durante la noche del mismo 20 de julio. La eliminación sumaria de los principales responsables
no detuvo el proceso represivo. Las SS detuvieron a Fromm horas después y posteriormente fue juzgado y ejecutado por no haber impedido la conspiración. En días posteriores, equipos de la Gestapo revisaron despachos militares, domicilios particulares y archivos de correspondencia con el propósito de identificar implicados directos e indirectos. Documentos privados incautados proporcionaron información sobre planes anteriores discutidos entre 1938 y 1943, lo que amplió el alcance de las detenciones. La represión se apoyó no solo en pruebas materiales, sino también en declaraciones obtenidas durante interrogatorios prolongados. La legislación aplicada en esta fase incorporó medidas de responsabilidad familiar. La doctrina conocida como Sippenhaft permitió el arresto de familiares directos de personas acusadas de traición. Esta práctica se aplicó de manera sistemática. Esposas, padres, hermanos e incluso menores fueron detenidos o trasladados a centros de reclusión preventiva. El caso de la familia Stauffenberg fue utilizado como referencia. Su esposa fue enviada a Ravensbrück y familiares fueron detenidos aún sin evidencia de participación. Niños de varios conspiradores fueron separados y ubicados temporalmente en instituciones estatales bajo identidades modificadas. La finalidad administrativa de estas medidas era impedir cualquier reconstrucción de redes de apoyo. El alcance del proceso incluyó a figuras que no participaron directamente en la operación del 20 de julio. El general Franz Halder, jubilado desde 1942 y desvinculado de actividades conspirativas posteriores, fue arrestado cuando se recuperaron documentos que mencionaban su participación en debates previos sobre alternativas políticas. Fue internado en un campo de concentración hasta el fin de la guerra. Las detenciones realizadas entre julio de 1944 y marzo de 1945 abarcaron a oficiales en servicio activo, funcionarios civiles, diplomáticos, miembros del clero, empresarios y académicos. La investigación contra Rommel constituye un caso singular dentro de este proceso. Informes obtenidos durante interrogatorios de participantes del complot mencionaron su nombre en relación con conversaciones informales sobre la necesidad de un cambio de dirección política. Aunque no existen evidencias directas de su participación activa, el liderazgo político decidió que debía ser depuesto. Se le ofreció una opción: enfrentar un juicio político o aceptar el suicidio para evitar consecuencias legales contra su esposa e hijo. Eligió la segunda alternativa y falleció el 14 de octubre de 1944. Oficialmente, se anunció su muerte como consecuencia de heridas de combate en Normandía. A partir del 7 de agosto de 1944, comenzaron los juicios de los conspiradores en el Tribunal del Pueblo. Estas sesiones, dirigidas por Roland Freisler, fueron registradas por equipos de filmación con intención propagandística. En la práctica, las imágenes no fueron divulgadas ampliamente, debido al carácter poco favorable que mostraban los procedimientos. Freisler interrumpía constantemente a los acusados, formulaba preguntas retóricas y eliminaba cualquier posibilidad de defensa jurídica sustancial. Los acusados comparecían sin elementos que garantizaran una postura adecuada, debido a procedimientos de seguridad aplicados en centros de detención. Los juicios solían durar pocos minutos y concluían con sentencias de muerte. Las ejecuciones se realizaron principalmente en la prisión de Plötzensee, donde se había adaptado una instalación específica para condenados políticos. El método utilizado consistía en ahorcamiento mediante dispositivos realizados con materiales metálicos y cuerdas resistentes. Las ejecuciones eran registradas administrativamente y, en algunos casos, filmadas para uso interno. En octubre y noviembre de 1944 se llevaron a cabo varias ejecuciones consecutivas derivadas de los juicios del Tribunal del Pueblo. Entre los condenados figuraban oficiales de alto rango, diplomáticos y políticos vinculados a círculos opositores desde la década anterior. La represión alcanzó también a miembros de organizaciones civiles que habían participado en debates políticos previos. Julius Leber, Hermann Maass y Adolf Reichwein,
vinculados a tradiciones del movimiento obrero y círculos intelectuales, fueron detenidos y juzgados en otoño de 1944. Ulrich von Hassel, diplomático y ex embajador, fue condenado en septiembre. Joseph Wirmer, abogado que había participado en reuniones sobre posibles estructuras legales de un Estado alternativo, también fue ejecutado en ese periodo. Las sentencias se aplicaron con rapidez, siguiendo el patrón administrativo que el régimen había adoptado desde 1943 para casos de traición. La magnitud de las detenciones solo puede estimarse de manera aproximada. Las cifras documentadas indican que alrededor de 5.000 personas fueron arrestadas entre julio de 1944 y abril de 1945 en relación directa o indirecta con el complot. En torno a 200 sentencias de muerte fueron dictadas oficialmente, pero otras ejecuciones se llevaron a cabo sin proceso formal dentro de campos de concentración o centros penitenciarios. Algunos implicados optaron por el suicidio antes de ser detenidos. El general Henning von Treschow murió por detonación de un artefacto explosivo en el frente oriental el 21 de julio de 1944, tras recibir confirmación del fracaso del atentado. La represión no concluyó con la muerte de Freisler, ocurrida durante un bombardeo aéreo el 3 de febrero de 1945. Tras su fallecimiento, Harry Hafner asumió funciones en el Tribunal del Pueblo, aunque la frecuencia de los juicios disminuyó debido al colapso administrativo. Aún así, se dictaron nuevas sentencias contra personas detenidas meses antes. En abril de 1945, en las etapas finales del conflicto, diversas prisiones ejecutaron a prisioneros políticos para evitar su liberación por fuerzas aliadas. La documentación de Plötzensee muestra ejecuciones realizadas en los primeros días de ese mes, pese a que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el centro de Berlín. Las consecuencias estructurales del fracaso del 20 de julio se hicieron visibles en semanas posteriores al atentado. Hitler redujo aún más el margen de autonomía del ejército. La dirección de la SS asumió competencias adicionales en áreas relacionadas con seguridad interna y administración militar. El saludo militar tradicional fue sustituido de manera obligatoria por el saludo político del partido. Cualquier expresión de crítica dentro de la jerarquía militar se consideró potencialmente subversiva. La capacidad de organización de cualquier grupo opositor se redujo considerablemente por la combinación de vigilancia, detenciones rápidas y aplicación estricta de leyes sobre traición. Los acontecimientos posteriores al atentado muestran una estructura represiva que operaba con pleno control sobre procesos judiciales, medios de investigación y ejecución de sentencias. La ausencia de posibilidades legales de defensa, la aplicación de medidas de responsabilidad familiar y la velocidad de las decisiones contribuyeron a eliminar cualquier oportunidad de reorganización de movimientos opositores dentro del país durante los últimos meses de la guerra. La caída del Tercer Reich, justicia sumaria hasta el final. En enero de 1945, el Tercer Reich enfrentaba una situación militar irreparable. El avance soviético había atravesado Prusia Oriental y Silesia, mientras que los aliados occidentales consolidaban su presencia al otro lado del Rin. La infraestructura de transporte estaba profundamente dañada por bombardeos continuos, lo que dificultaba el movimiento de tropas y el suministro logístico. El combustible escaseaba en la mayoría de frentes. Millones de civiles se desplazaban hacia el interior de Alemania intentando escapar del combate. En este contexto, la estructura represiva del régimen mantuvo su funcionamiento y se adaptó para enfrentar lo que las autoridades consideraban un proceso de desintegración interna. La represión dejó de concentrarse en opositores políticos y pasó a centrarse en soldados y civiles alemanes, acusados de incumplir obligaciones en una guerra que se acercaba rápidamente a su final. La disciplina militar se erosionó progresivamente. Tropas agotadas se retiraban sin órdenes para evitar cercos, y numerosas unidades quedaban aisladas por avances enemigos. Los mecanismos de mando se volvieron inconsistentes, comunicaciones dañadas,
pérdida de enlaces telegráficos y la destrucción de estaciones ferroviarias dificultaban la transmisión de órdenes. Algunas unidades ignoraban directrices procedentes de Berlín porque consideraban que no respondían a la situación real del frente. La respuesta del régimen fue la instauración de estructuras sancionadoras móviles diseñadas para restablecer disciplina por medios punitivos inmediatos. Estas medidas no pretendían construir operaciones estratégicas, sino impedir que el ejército se disolviera antes del fin formal del conflicto. Entre febrero y abril de 1945 se intensificó la presencia de tribunales volantes en zonas de combate y áreas interiores. Estos tribunales se desplazaban junto a unidades militares para evaluar rápidamente conductas consideradas desobediencia, abandono de posición o deserción. Estaban integrados por un oficial jurídico y 2 oficiales de línea, habilitados para emitir veredictos que se ejecutaban en el mismo lugar. Los juicios solían durar menos de 10 minutos. No existía presentación formal de pruebas ni defensa estructurada, y los fallos eran inapelables. Esta modalidad permitió ejecutar sentencias incluso cuando las líneas de frente cambiaban con velocidad significativa. En numerosas localidades rurales, estos tribunales operaban en plazas, cruces de caminos o inmediaciones de estaciones ferroviarias, donde se concentraban soldados en retirada. La cantidad de soldados sometidos a procesos por deserción aumentó notablemente en los últimos meses del conflicto. Las cifras conservadas en archivos militares señalan que una proporción muy elevada de ejecuciones por deserción se concentró entre enero y abril de 1945. Los comandantes que detectaban abandono de posición, incluso cuando respondía a maniobras para evitar rodeos, ordenaban a los tribunales móviles intervenir. Algunos de estos soldados intentaban regresar a sus hogares antes de la llegada de unidades enemigas. Otros simplemente se escondían en zonas boscosas o agrícolas. Las patrullas de vigilancia detenían a quienes se encontraban fuera de sus unidades y los entregaban a tribunales que resolvían sentencias en cuestión de minutos. Las ejecuciones ocurrían con regularidad en caminos rurales y zonas de retaguardia. El Volkssturm, creado en octubre de 1944 mediante reclutamiento de hombres entre 16 y 60 años, se convirtió en un componente significativo de esta dinámica de castigo. Sus unidades carecían con frecuencia de entrenamiento militar adecuado y operaban con armamento limitado. Las autoridades esperaban que el Volkssturm contuviera avances enemigos en zonas urbanas o actuara como fuerza suplementaria en sectores vulnerables. Sin embargo, muchos reclutas se retiraban al inicio del combate debido a la falta de instrucción o al evidente desequilibrio de fuerzas. Las estructuras disciplinarias respondieron ordenando arrestos de aquellos que no se presentaban o que abandonaban sus posiciones sin permiso. En varias ciudades de Turingia y Sajonia se documentaron ejecuciones de integrantes del Volkssturm, acusados de rehusar involucrarse en combates contra unidades mecanizadas soviéticas. La represión también afectó a civiles en regiones donde la proximidad del combate provocaba intentos de entrega negociada de ciudades. Conforme las fuerzas enemigas avanzaban, algunos responsables locales buscaban evitar la destrucción de infraestructura esencial, especialmente sistemas eléctricos, plantas de agua y hospitales. En respuesta, se reforzaron directrices que obligaban a mantener resistencia urbana incluso cuando las condiciones tácticas lo hacían inviable. Civiles acusados de promover rendiciones locales fueron detenidos y juzgados mediante procedimientos sumarios. En diversas ciudades de Franconia y Baden se registraron ejecuciones de funcionarios que intentaron negociar la entrada de fuerzas enemigas para evitar combates. Estas medidas pretendían evitar un efecto dominó de rendiciones espontáneas en regiones donde la cadena de mando estaba debilitada. En algunos municipios, grupos locales asociados con estructuras auxiliares del régimen actuaron sin coordinación formal. Estos grupos realizaron arrestos y ejecuciones en las etapas finales del conflicto, aprovechando la ausencia de supervisión administrativa. En varios pueblos de Baviera se produjeron represalias contra personas acusadas de intentar proteger edificios públicos
o instalaciones industriales ante órdenes de destrucción total. Las nuevas autoridades militares aliadas investigaron estos casos tras la ocupación y registraron procedimientos sumarios relacionados con disputas locales más que con operaciones estrictamente militares. Los informes indican que muchas de estas ejecuciones se basaron en sospechas o acusaciones verbales, sin documentación formal. La fragmentación del mando también se reflejó en la relación entre unidades regulares del ejército y formaciones armadas auxiliares. En algunos sectores, comandantes del ejército regular ordenaban retiros tácticos para evitar pérdidas innecesarias. En contraste, unidades fuertemente ideologizadas insistían en mantener posiciones a cualquier costo. Este choque de interpretaciones generó enfrentamientos internos y, en ocasiones, detenciones y ejecuciones entre miembros de diferentes organizaciones. La ausencia de un mando central funcional en las últimas semanas contribuyó a que la disciplina se mantuviera únicamente mediante medidas coercitivas inmediatas. El efecto combinado de desorganización operativa y aumento de castigos creó un entorno en el que pequeños grupos armados tenían capacidad de imponer sanciones letales sin supervisión específica. Los campos de concentración experimentaron un deterioro severo en su funcionamiento durante esta fase. El avance aliado obligó a las SS a evacuar instalaciones para evitar la captura de prisioneros y documentos. Las evacuaciones se llevaron a cabo mediante marchas forzadas hacia el interior de Alemania. Estas marchas, que recorrían decenas o incluso cientos de kilómetros, provocaron un número elevado de muertes por agotamiento, enfermedades, falta de alimentos o ejecuciones inmediatas de quienes no podían continuar. Las condiciones meteorológicas adversas agravaron la situación. Prisioneros debilitados tras años de reclusión no podían mantener el ritmo de marcha. Los guardias aplicaban protocolos estrictos que autorizaban el uso de fuerza letal contra quienes se rezagaran. A medida que los frentes avanzaban, nuevas columnas de prisioneros se sumaban a rutas ya saturadas. Los campos que no fueron evacuados vivieron también episodios de violencia en sus últimos días de funcionamiento. En instalaciones cercanas a Berlín y Múnich se registraron fusilamientos de prisioneros considerados críticos desde el punto de vista administrativo o político. Las autoridades de las SS buscaban impedir que ciertos individuos fueran liberados durante el avance aliado. Estos fusilamientos se llevaron a cabo en patios internos o zonas adyacentes. Los documentos disponibles indican que algunos prisioneros fueron ejecutados cuando las unidades aliadas se encontraban ya a escasos kilómetros del lugar. La destrucción de registros antes de la llegada de tropas enemigas dificulta la reconstrucción completa de estos episodios, pero fuentes complementarias confirman su carácter sistemático. Las marchas de la muerte constituyen uno de los elementos más documentados del colapso del sistema concentracionario. Columnas de prisioneros procedentes de campos situados en Polonia, Prusia Oriental y Silesia avanzaron hacia el interior del territorio alemán durante enero y febrero de 1945. Otras marchas se iniciaron en abril durante la retirada de las SS ante el avance estadounidense y británico. Las rutas atravesaban zonas rurales destruidas, puentes dañados y carreteras en mal estado. Los prisioneros caminaban en filas vigiladas por guardias armados. La falta de alimentos y descanso provocó una elevada tasa de mortalidad. Muchos prisioneros murieron por enfermedades preexistentes que se agravaron durante la marcha. Otros fueron ejecutados en el lugar por intentar detenerse. Estas marchas continuaron hasta días antes de la capitulación final. En paralelo al deterioro del frente, la administración civil experimentó un colapso progresivo. Ministerios y organismos centrales trasladaron archivos a zonas supuestamente más seguras. El correo no funcionaba de manera regular. Las comunicaciones interministeriales se limitaban a mensajes breves enviados por radio. En varias ciudades, dirigentes locales abandonaron sus cargos y se refugiaron en zonas rurales. En otras, permanecieron hasta la entrada de tropas aliadas para coordinar la entrega de servicios esenciales.
El sistema administrativo solo mantuvo cierta coherencia en regiones donde las comunicaciones no habían sido completamente interrumpidas. En la mayoría de áreas, la administración efectiva pasó a manos de unidades militares dispersas o grupos locales que actuaban de manera autónoma. El 30 de abril de 1945 marcó un cambio formal en la estructura del régimen. Tras la muerte de Hitler, la autoridad política nominal recayó en un nuevo gobierno, pero la capacidad de éste para ejercer control fue mínima. En algunos sectores, unidades alemanas continuaron combatiendo por horas o días hasta recibir confirmación directa de la capitulación. En otros, la rendición se produjo inmediatamente tras conocerse la retirada del liderazgo. A pesar de la disolución estructural del régimen, algunos procesos punitivos continuaron durante las horas previas a la ocupación aliada, especialmente en zonas rurales donde la comunicación sobre el cese de combate llegó con retraso. Se registraron fusilamientos de soldados que intentaban abandonar posiciones incluso el 7 de mayo. El 8 de mayo de 1945, la rendición incondicional puso fin formal a la guerra en Europa. Ese mismo día, las fuerzas aliadas comenzaron operaciones sistemáticas de ocupación y desarme. En numerosas ciudades, tropas americanas, británicas y soviéticas encontraron cuerpos de soldados recién ejecutados, columnas de prisioneros exhaustos o restos de marchas de evacuación. Los equipos médicos militares atendieron a los supervivientes de los campos, mientras que unidades de investigación documentaron instalaciones y recogieron testimonios. La población alemana comenzó a reorganizar su vida cotidiana en medio de destrucciones generalizadas, pero la prioridad inmediata fue estabilizar servicios básicos y localizar a personas desaparecidas durante las evacuaciones. El análisis posterior del colapso final muestra un sistema represivo que funcionó intensamente incluso cuando la estructura de mando estaba fragmentada. Los últimos meses estuvieron marcados por ejecuciones sumarias, tribunales móviles, marchas forzadas y represiones locales no relacionadas con conspiraciones previas. La coerción se aplicó de manera indiscriminada, afectando a civiles y soldados que no tenían vinculación política específica. El control del régimen sobre la población dependía en gran medida de la aplicación inmediata de castigos y no de la capacidad operativa militar. La documentación recopilada tras la ocupación demuestra que la represión persistió hasta los últimos momentos, incluso en zonas donde la derrota era evidente desde semanas antes.